Buenas, estimados estudiantes, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de literatura portuguesa. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer es conocer el realismo, un movimiento que se presentó en el siglo XIX, y vamos a analizar Memorias póstumas de Brás Cubas, del escritor brasilero Joaquín Machado de Assis. Comencemos. Como dije, el tema que nos ocupa hoy es el realismo en Brasil, temática que la van a encontrar o con la que van a tener contacto en el módulo número 1 del material de estudios. Bien, primeramente vamos a recordar o recapitular qué es el realismo. Recordemos que el realismo es un movimiento artístico literario del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Este movimiento surge en Francia de la mano de el famoso escritor Flaubert, y con su obra muy representativa, Madame Bovary. Primeramente, este movimiento tiene como intención principal oponerse a las características o a la estética romántica. Todo lo referido con la subjetividad y la expresión de sentimiento es dejado de lado por el realismo, ya que este movimiento se va a centrar en dar cuenta de la realidad objetiva. Así también este movimiento lo que busca es de alguna manera dar cuenta o plasmar la vida burguesa. El burgués se quería ver representado en este tipo textual, en esta estética, y es así que los escritores realistas van a trabajar mucho con las figuras del burgués, algunas características propias de este sector social, y también los personajes que circulaban en este extracto social. También otro dato particular es que los textos realistas o los escritores realistas tenían como objeto, a través de su producción literaria, dar cuenta de distintos aspectos sociales. Es decir, que daban cuenta de la realidad que los envolvía, pero a modo de denuncia. Por allí podemos encontrar algunos críticos que van a hablar que los textos realistas van a funcionar como texto de denuncia social, ¿sí? Era una de las características. Y este movimiento, otra cuestión importante es que va a surgir en un contexto bastante convulsionado, en el que se va a presentar la revolución industrial. Contexto. Ahora bien, como les decía, este movimiento surge en Europa en un contexto bastante convulsionado, en donde se presentó la revolución industrial, la aparición de la máquina, producciones en gran cantidad, etc. Pero este movimiento llega a Brasil décadas más tarde. No es correlativo, se presenta al mismo momento que se presenta en Europa, ya que recordemos que los movimientos que nacen en Europa van a llegar a América muchos después. Cuando llega a Brasil, Brasil también se encontraba en un
momento bastante particular, ya que se estaban generando una serie de hechos que van a marcar la historia de Brasil. Uno de ellos es la abolición de la esclavitud, en el momento en el que ya Portugal dejaba de tener contacto con las colonias de Brasil. Se produce la proclamación de la República en 1889 y entran las filosofías positivistas, la especulación de la bolsa y la aparición de las primeras escuelas de derecho. Es importante esto de la filosofía positivista porque en los textos realistas van a tener esta impronta del positivismo, esta corriente filosófica, como así también el determinismo se va a marcar en los textos de carácter realista. Es así como hace la introducción esta estética realista en el continente americano. Memorias póstumas de Brás Cubas. Como dije al inicio del video, lo que nos va a interesar a nosotros es el análisis de este texto perteneciente a Machado de Assis. Joaquín Machado de Assis fue un escritor de Brasil, brasilero, nacido en Sao Paulo, de condición muy humilde. Su padre era pintor y su madre lavaba ropa, hacía trabajos de costura, etc. Él desde niño fue una persona muy autodidacta, se cultivó solo, aprendió a hablar varios idiomas y desde niño tuvo muy marcado que la evolución personal estaba fuertemente condicionada por el conocimiento. A eso se le atribuye diversas actividades que él tuvo en su vida. Como él fue un funcionario público muy importante en diversos cargos y fundó la Academia de Letras de Brasil. También escribió diversas obras. Entre ellas, Memorias Póstumas, que es el texto que abre o que da inicio al realismo en Brasil. Este texto da cuenta o en él se puede hacer una lectura de la sociedad en la que vive Machado de Assis. Hace un análisis de la burguesía, de los sectores por los que él se movía. Como dije, él fue una persona, un funcionario público muy importante y que tuvo relación con la élite de Brasil de aquella época. Así también se ve la lucha individual entre aquellos personajes marginales y de clase social más alta, los prejuicios que se emanan del contacto de estos dos tipos de sujetos. Y también vamos a ver los diversos recursos realistas que se utilizaban en Europa, van a ser puestos por Brás en su texto, como ser largas descripciones de paisajes, de las personalidades, detalles minuciosos, etc. Y el argumento de esta obra va a girar en torno a las memorias de Brás Cubas, un personaje que después de muerto nos va a contar su paso por la vida mundana, es decir, todo lo que le aconteció en vida, desde que nació hasta que falleció. La familia. El texto Memorias Póstumas comienza
relatando, como dije, la vida de Brass, un personaje que habla desde su muerte, desde la tumba. Hay una perspectiva bastante particular, que es esta de comentar o narrar mi vida desde la muerte. Esto fue un recurso bastante innovador y original que atrapó mucho a los escritores de la época. Él utiliza un yo protagonista que de alguna manera tiene contacto con el narrador. Hay como una cierta complicidad que se puede evidenciar en la lectura del texto. Y Brás Cubas, es decir, este personaje, va a utilizar mucho la ironía y el humor. Si observamos al inicio del texto, él en la dedicatoria, él dedica su texto a los gusanos que coman su carne, el primer gusano que coma su carne. Y a lo largo del texto también nos vamos a encontrar con diversos fragmentos muy irónicos y con un cierto tono ácido. En lo que respecta a la vida de Brass, él en sus inicios comienza diciendo que fue una persona que pertenecía a la clase elite, una familia noble, que se dedicaban a la política. Brass era un niño muy caprichoso, malcriado y privilegiado. Él le gustaba mucho hacer bromas y de alguna manera jugaba con los esclavos que trabajaban en su casa, le hacía todo tipo de bromas y diversos abusos. Sus padres no le daban los correctivos necesarios para que él cambie de actitud. Así creció Brass hasta que llegó a la escuela y conoció a Quincas Borjas, su amigo y su colega con el que se divirtieron mucho. Ahora bien, los amores de Brass. A la edad de 17 años, cuando era un adolescente, Brass conoce a su primer amor, un amor un poco caprichoso, que es Marcela. Marcela era una mujer de vida ligera, una prostituta, pero una prostituta VIP, podríamos decir, a la que él le hacía diversos tipos de regalos y invitaciones en las que implicaban el gasto de mucho dinero. Es decir, que era una relación sostenida por el poder adquisitivo de Brass. Brass tuvo un amor de 15 meses con esta mujer, hasta que su padre se dio cuenta de que él gastaba gran cantidad de dinero y decidió mandarlo a estudiar a Europa. Brass pasó un tiempo en Europa y luego recibe una carta en la que su padre le decía que vuelva porque su madre estaba enferma. De esta forma Brass vuelve, se encuentra con su madre y ella muere. Brass pasa un tiempo alejado en una casa de campo, un poco relegado de todo para tratar de pasar su mal momento, y posteriormente conoce a Eugenia. Eugenia era la hija de una de las empleadas que Brass maltrataba cuando era chico. Él empieza un romance con ella, un romance de una semana, pero la termina dejando porque no se correspondían en clase social. Además, Eugenia tenía una dificultad para caminar. Posteriormente conoce a Lolo por su hermana. Lolo también es una persona que no es con la clase que se va a relacionar Brass, pero tienen una relativa relación que
va a durar un poco tiempo también. Retomando el video anterior, como dije, estos amores o pequeños romances que tuvo Brass son personas que no dejan nada ni marcan la vida de Brass. Un personaje bastante importante es Kinka Borjas, que como dije anteriormente era su amigo de la infancia, su amigo de la escuela, en el cual pasaban gran parte de su tiempo y se divertían mucho. Él, transcurrido un tiempo, bueno, ya en una edad de adultos, lo encuentra a Quincas Borjas en la calle, mendigando con un aspecto de pobre. Él le ofrece dinero, pero bueno, este se rehúsa y al final le termina robando un reloj. Posteriormente, transcurrido otro lapso temporal, estos personajes vuelven a tener otro encuentro y ya la suerte de Quincas Borjas cambió porque él recibe una herencia familiar y bueno, vuelve a estar en una posición bastante importante y le devuelve el reloj que le había robado a Brass. También este personaje sufre un cambio porque expresa o predica la filosofía humanista, como que está muy compenetrado con ese tema y habla sobre el accionar y los comportamientos del hombre en la vida mundana que llevamos. Por último, el amor más duradero o diferente, Virginia. Virginia no era igual a las otras mujeres que habían pasado por la vida de Brass. Ella era de la élite, es decir, de la misma clase social que él, hijas de políticos, y el padre de Brass se la presenta con el fin de que ellos se casen y él adquiera poder político y se convierte en un gran diputado. Brass tiene una relación con esta mujer, pero transcurrido un tiempo aparece Lobos Neves, otro político, el cual se termina casando con Virginia. Virginia también es una persona ambiciosa que acepta a Lobos Neves y termina dejando a Brass. De esta manera Virginia y Lobos Neves llevan una vida juntos. Luego de un tiempo Brass vuelve a encontrar a Virginia y empiezan una serie de encuentros que terminan en una relación a escondidas. Ellos se veían a escondidas del esposo de Virginia. Así están un tiempo, después Virginia queda embarazada, pero pierde su hijo. Este hecho hace que Brass y Virginia dejen de tener contacto. Es importante la figura de Virginia porque es la única mujer en la vida de Brass que fue de su clase, pero de alguna manera lo dejó y después retomaron una relación de manera escondidas. Ya finalizando el texto, Brass empieza una carrera política, lo cual no le va muy bien, y intenta crear un remedio para combatir el mal. Se complementa tanto con este tema que descuida su salud y él muere de neumonía. Al final de la obra, Brass deja una pequeña conclusión
No fui una celebridad, no fui un ministro, no me casé, no tuve hijos. De alguna manera Brass no cumplió nada de lo que aspiraba o de lo que debería haber hecho. Por último, quiero señalar algunas peculiaridades del texto que le pueden ayudar para el análisis. Como dije anteriormente, Machado de Asís es un personaje que lo vamos a ubicar en el realismo, pero este texto, al cual también los vamos a introducir dentro del realismo literario, ya da pie o da muestra de diversos aspectos modernistas. Primeramente, esto de hacer hablar a un difunto es algo poco visto o poco trabajado por los escritores realistas. Recordemos que el realismo se enfocaba más en producir hechos o sucesos tomados de la cotidianidad. Así también Machado de Asís introduce algo que se conoce como el monólogo libre, esto del fluir de la conciencia. Él utiliza la primera persona. Él cuenta lo que a él le sucedía. Recordemos que Brass es un personaje que cuenta desde su muerte todo lo que le aconteció en su vida. El realismo más bien trabaja con la tercera persona y tiene un narrador omnisciente, una especie de Dios que todo lo controla. Estas son algunas de las características que dan pie de que Machado de Asís ya estaba empezando a incursionar de alguna manera consciente o inconsciente en lo que sería el modernismo venidero. De esta manera me despido y doy por finalizada esta pequeña clase. Espero que les sirva y espero sus aportes en plataforma. Saludos a todos y que se encuentren muy bien.